A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a conversar precisamente sobre lo que ocurre en Ecuador. Vamos a tomar contacto a esta hora con Pedro Yaranga. Él es un experto en temas de seguridad, orden interno y narcotráfico. Como siempre, agradecerle por la amabilidad que tiene con RCR y Conexión Perú. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy amable. ¿Cómo está? Igualmente. Buenas tardes. En primer lugar, un feliz 2024, mi estimado Pedro. Igualmente también, para todos los oyentes, igualmente. Ayúdanos a entender qué es lo que está pasando en el Ecuador, la presencia real del narcotráfico en el hermano país de Ecuador. Sí, Ecuador pasa por una situación muy preocupante. Desde el 2009 empezó en parte este problema porque en Manta había un lugar de interdicción con apoyo de Estados Unidos. Cuando el presidente Uribe asume la presidencia, él había prometido dejar sin efecto esa coordinación con Estados Unidos y efectivamente cuando él asume simplemente se deja ese control bajo la presunción de que esas interdicciones violaban los derechos humanos. Desde ahí prácticamente se dejó libre en parte el Océano Pacífico y inmediatamente Colombia, que es la zona de producción de droga y de coca, entonces empezó a utilizar ese tramo para el trasiego de la droga, tanto a Estados Unidos como también para Europa. Paralelamente también los pequeños grupos que ya operaban en Ecuador, incluido por ejemplo este grupo Chonero, que es una banda ya antigua, empezó brindando este apoyo a algunos cárteles mexicanos como el cártel de Sinaloa, igualmente también Jalisco Nueva Generación. Y después en los años siguientes ya empezaron a aparecer producto de la división de estos grupos delincuenciales, otros grupos menores que en el transcurso de los años han ido empoderándose ya dedicados al tema de la minería ilegal, al tema del trata de personas, la extorsión, y así poco a poco han ido empoderándose. Esa es la realidad que existe en Ecuador. Es decir, con el narcotráfico ha llegado una proliferación de delitos, tan igual como ocurre en nuestro país. Por supuesto, o sea, yo diría un poco más de lo que ocurre en nuestro país porque Ecuador no es un país productor de coca, sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, en la incautación del año que acaba de pasar, Ecuador se convierte en el tercer país con mayor incautación de droga en el mundo, casi 208 toneladas. Ecuador es un corredor del narcotráfico. Era un corredor, pero ahora se ha vuelto un centro de distribución de droga. Ha cambiado totalmente esa situación. Ahora, tú mencionabas algo muy interesante, ¿no? Habían clanes familiares hace una década, ¿no?, que brindaban servicios a organizaciones criminales, ¿no? Ha mencionado el tema de Sinaloa, el cártel de Jalisco, ¿no? Y paulatinamente estos clanes familiares han ido creciendo y son lo que, de una u otra manera, han ido tomando cierto control territorial. Efectivamente, en algunos casos hasta se dividieron algunos territorios, como suelen actuar también acá en Perú. Algunos de ellos, por ejemplo, han ido empoderándose mucho más, incluso prestando servicios a la mafia balcánica y también a otras organizaciones de origen transnacional, y poco a poco han ido creciendo de esa forma. Ahora, el tema de la presencia de otras redes, porque el presidente Noboa ha mencionado 22 organizaciones a las que considera ya organizaciones criminales terroristas, ¿no?, de acuerdo a la calificación que le está dando en estos momentos el gobierno de Ecuador. ¿Estamos hablando de todas las provincias, todas las regiones en Ecuador? En su mayoría, pero hay determinadas zonas como el caso de Guayaquil. Y
también la parte que colinda con Colombia y también de Perú. Esas son las zonas donde se han distribuido más y paradójicamente son las zonas donde se han ubicado mayor cantidad de casos de homicidios en el transcurso de los últimos años. Ahora, el gobierno de Ecuador ha sido bastante enfático, Daniel Noboa, ayer, no va a ser un milímetro frente a la criminalidad organizada o la criminalidad terrorista, como la está denominando, ¿no? Es más, hoy ha acuñado una frase, ¿no?, al presentar 2 cárceles de seguridad, de alta seguridad, que van a construirse en los próximos meses. Dice: ceder ante el mal, jamás; luchar incansablemente, siempre. ¿Esto tiene que ver un poco con el modelo implantado en El Salvador? Obviamente, claro que sí. Yo creo que el gran ejemplo ha sido El Salvador. En parte, en Ecuador también se está aplicando parte de ese modelo. El enfrentamiento directo, las formas, priorizar en el control de las cárceles, el repotenciamiento de la Policía Nacional, aunque falta todavía repotenciar el tema del Ministerio Público, del Poder Judicial. El año pasado solamente se han producido en gran parte de Ecuador 7.800 homicidios, ¿no? A comparación de otros años, eso es demasiado. También hay que tener en cuenta, y te escuchaba con atención una entrevista reciente donde señalan que, si bien es cierto, se están aplicando medidas en zona de frontera por la situación que está aplicando el gobierno de Daniel Noboa, por la fuerza, por la capacidad de decisión para combatir a todas estas redes criminales terroristas, esto puede surtir como efecto lo que le llaman ustedes el efecto globo, la diáspora. Por supuesto que sí. O sea, si hay mayor control en Ecuador de una forma integral, entonces las zonas de mayor amenaza es la frontera con Colombia y obviamente nuestra frontera, ¿no? Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solamente están controlando 2 puntos importantes, tanto en Tumbes como en Piura, pero la frontera es muy abierta, sobre todo a la región Amazonas. Entonces se corre el riesgo de que por ahí parte de estos criminales puedan pasar hacia territorio peruano. ¿Y eso no lo puede prever inteligencia en nuestro país? ¿El comando de las Fuerzas Armadas no puede prever esto? Hay un tema que tú lo puntualizas con suma claridad. Nuestra frontera es extensa y se le está poniendo bastante atención solamente al lado urbano en Piura, al lado urbano en Tumbes, pero la zona altoandina de Piura, Ayabaca, no se le está poniendo atención. Tal vez así que el alcalde de la provincia de Ayabaca ha denunciado que tienen 4 pasos fronterizos que en realidad son una coladera. Exactamente, pero no solo eso, la zona también más deseada por estos criminales es en gran parte hacia Amazonas, básicamente la cordillera del Cóndor. Por esa zona, por ejemplo, ya hace años ya pasaron varios grupos dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal del oro hacia Perú. Hubo incluso enfrentamientos con los mineros ilegales de Perú. Ha participado también en las Fuerzas Armadas de Perú y en parte han controlado, pero esa invasión continúa, eso es constante. Ahora, Pedro, hemos seguido con atención lo de Ecuador, las organizaciones criminales terroristas que ha mencionado el presidente Noboa, los comunicados tanto del Ministerio del Interior en el Ecuador, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Todas son alrededor de 20 organizaciones. No se menciona para nada el Tren de Aragua. ¿El Tren de Aragua no ha llegado a Ecuador? Sí ha llegado. Lo que pasa es que el Tren de Aragua en Ecuador ha encontrado a las pequeñas bandas locales bastante ya fortalecidas y por eso es que inmediatamente utilizan solamente como una zona de paso Ecuador y pasan directamente hacia Perú y hacia Chile. Ahora, en el caso peruano, de las organizaciones que se han mencionado en Ecuador, ¿cuántas organizaciones delictivas criminales actúan actualmente acá en el Perú? De la información que tú tienes.
Oficialmente, la inteligencia de la Policía Nacional no tiene registros de que hayan pasado. Sin embargo, como te reitero, yo sí he encontrado antes de la pandemia todavía en la parte esta de la cordillera del Cóndor para actividades del narcotráfico y también la minería ilegal del oro. También hace algunos años en Tumbes se ha intervenido a una persona casi con 1 millón de soles. Eso era un emisario de los resilientes de las FARC directamente también para actividades del narcotráfico en la zona del Amazonas. Sí han cruzado a Perú hace años. Ahora, en lo que ocurrió recientemente en Patás, ¿guarda relación con estos grupos? No, 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 no. Allí hay que aclarar varias cosas. O ¿Ya? sea, yo creo que el representante de la misma minera mediana ahí un poco mal ha informado. Lo que ocurre en Patás no se puede igualar con ninguna zona donde hay minas ilegales, mineros ilegales. Patás es una zona de minería ancestral que ha permanecido incluso desde antes de los incas con los chimú. Y los chimú enseñaron también los artesanos chimú a los incas y continuamente ha ido. Es una zona para explotación minera. Y los que están ahí son integrantes de la misma comunidad. No hay mayor, digamos, afectación al medio ambiente más que la polución, el tema de los desmontes, porque todo el material que sacan, material minero, ellos traen en tremendos camiones o volquetes hacia Trujillo o hacia Arequipa para vender esos minerales. Es decir, no están convirtiendo en oro en la misma zona utilizando materiales prohibidos. No se puede asemejar pues ni con Madre de Dios, menos con la parte de Puno. Entonces eso sí es real. Que en el camino hayan algunos ilegales y otros también que se han dejado vencer su reinfo, que es una autorización para explotar y para comercializar, obviamente esos que tienen vencidos también comercializan inmediatamente al que tiene el reinfo actualizado, es decir, todos aquellos que comercializan pagan su tributo para el país. Por decirte nomás, el minero mediano de la zona, por cada uno, o sea, un promedio de contribución para el fisco es más o menos $20,000 al año, que no es poco. Pero sí hay presencia de redes criminales allí. Por supuesto que sí, eso es pura criminalidad, obviamente en combina con algunos malos mineros artesanales. Entonces lo que la policía tiene que hacer ahí es esos que roban material minero, ¿a quienes vendían? Obviamente vendían a los legales. Es ubicar quién era el que compraba o quiénes eran los que compraban y luego aplicar la sanción correspondiente. Pero quiero volver un poquito a lo que tú explicabas al inicio de esta conversación. Los clanes que hay o los cárteles que hay en Ecuador, ¿cuáles son los que dominan aparte de los clanes familiares? Sinaloa. En la, digamos, en la criminalidad transnacional está empoderada Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, la mafia balcánica. En parte también hay participación de los resilientes de las FARC. Y aparte de eso, en una incautación también han ubicado, por lo menos en 3 lugares, a representantes del PCC, que eso sería bastante peligroso porque el PCC sí es una organización mucho más estructurada en América Latina. ¿Ellos de dónde provienen? ¿De Brasil? El PCC proviene de Brasil y el PCC ya ha dominado casi más del 80% Brasil. En Paraguay casi está dominando más del 90% y el proyecto que tiene el PCC es dominar justamente a los productores de coca como Colombia, como Perú, como Bolivia. Pero no solo se dedican al tema de la droga, también trabajan en el tema de la minería ilegal del oro y la trata de personas. Ahora, mirando un poco ya la Amazonía, y nosotros tenemos lo que se denomina la triple frontera. ¿Esto también se vería amenazado en alguna manera? Por supuesto que sí. En la triple frontera sí hay mayor presencia del PCC, del Comando Bermelo, pero también del Sinaloa.
Aparte de eso, algunas, por ejemplo, los resilientes de las FARC ahí abiertamente están trabajando y condicionan a los peruanos que viven ahí. Y todo lo que es el material que sirve, los insumos que sirven para la elaboración de la droga, abiertamente cruzan el río de la zona de Colombia hacia Perú. En el lado peruano elaboran la droga, inmediatamente para comercializar sacan hacia Colombia. Esa es la droga peruana que ingresa también en parte a Estados Unidos, pero no como droga peruana, sino como droga colombiana. Y tú también mencionabas la presencia de la FARC colombiana, o las ex-FARC colombiana. Así es. Esos son los resilientes. Y eso están tanto en la Triple Frontera como en el propio Ecuador. Por supuesto que sí, esos se han dividido bastante. Esos son mucho más estructurados que estos grupos criminales locales de Ecuador. Por eso es que a Colombia no pueden ingresar otras organizaciones transnacionales, porque los resilientes casi tienen mucho más ubicada y controlada casi todo el territorio de Colombia, obviamente con los otros grupos criminales también. Y con capacidad de fuego, ¿no? Así es, con mucha capacidad de fuego. Muy bien, mi estimado Pedro, gracias por toda esta ilustrativa conversación que nos ha dado, nos ha graficado exactamente cuál es la situación en Ecuador, en la zona de frontera Colombia, Perú y los riesgos que se tienen. Te agradezco como siempre, mi estimado Pedro, muy amable por la amabilidad. También, gracias. También. Buenas Conversábamos con Pedro Yaranga, ¿no? Experto en temas de seguridad, orden interno y narcotráfico. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.